Hola, hola a todos, es una alegría de nuevo saludarlos, desear que las bendiciones de nuestro Dios estén en tu vida, en la vida de tu familia y todos los que te rodean. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Es mi deseo y oración. Ánimo adelante, Dios te bendiga y te ayude a seguir compartiendo la palabra de Dios a través de estos videos, pero también si eres maestro, maestra o papá o mamá o familiar, compartir también estas ideas y recursos para que muchas personas más puedan aprender de la palabra de Dios. Bueno, hoy estamos aquí para estudiar la historia de Pablo, de uno de sus viajes. Pablo cuando habla del Dios no conocido y él llega allí en un ambiente que es Grecia. Para eso vamos a tener aquí en el fondo nuestro escenario donde va a estar entonces representado toda esa construcción hermosa de ese lugar, pero también sus jardines, la naturaleza, todo lo que lo rodeaba y el ambiente. Pero como ven en el escenario también tenemos la idolatría para ese pueblo donde llega Pablo. Y Pablo se siente triste, dice la palabra de Dios, al ver cómo había tanta gente que adoraba a muchos dioses. Así que vamos a tener representados allí algunos de esos dioses, también los personajes allí arrodillados, representando a los miembros de esta ciudad, de este lugar donde adoraban estas imágenes. Muy bien, pero a través de esta historia nuestros niños van a aprender que servimos a Dios cuando hablamos a otros acerca de Él. Pero para hablar acerca de Él tenemos que conocerlo, así como entre amigos nos conocemos y sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Es importante que nuestros niños sepan que para enseñar a otros de Jesús tienen que conocer primero a Jesús. Así que en la aplicación de la historia vamos a hablar de algunas formas como ellos pueden aprender, cómo pueden conocer a su amigo Dios, a su amigo Jesús. Muy bien, así que para eso vamos a hacer algunas actividades, pero quiero terminar con la parte del escenario. Vamos a tener entonces también a los filósofos. En esta historia nos va a hablar cómo estos hombres estudiaban no solamente la filosofía de aquel tiempo, quizás eran las mejores universidades y la mejor enseñanza supuestamente estaba en ese lugar donde estaban los sabios. Así que allí, en medio de ellos, es donde llega Pablo a hablar la palabra de Dios. Pero tristemente muchos de ellos no creen, ¿verdad? Pero se habla de una pareja que sí finalmente cree, una pareja que era muy importante en este lugar, que eran unos gobernadores. Él y su esposa la vamos a tener allí representado, mostrando cómo ellos sí creen en ¿quién? En Dios finalmente, y aceptan el mensaje que Pablo les trae de la palabra de Dios. Así que vamos a tener estos personajes. Recuerden que están, si eres nuevo aquí, queremos recordar que estos personajes ustedes los pueden descargar en nuestras páginas, pero también los pueden hacer de forma sencilla con nuestros niños en los rollitos de papel. Muy bien, aquí los vamos a tener entonces representados junto con los filósofos y todo lo que va en nuestro escenario. Bueno, pero vamos a hablar de algunas actividades que ustedes le pueden hacer ya en la parte preliminar o en la parte final. Voy a hablarles un poquitito de alguna de ellas. Por ejemplo, ustedes pueden tener la actividad de personajes y fotografías. Vamos a escoger varias fotografías o pedirle a los niños que lleven una fotografía quizás de su mejor amigo o de alguien que sea conocido en su iglesia o de alguien que ellos admiren. Luego vamos a hacer algunas preguntas acerca de esto. Por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita de esa persona? ¿Por qué les gusta ser amigos de esas personas? ¿Qué admiran de esa persona? Y vamos a relacionar esto como Pablo era un hombre de Dios que conocía a su mejor amigo, que era ¿quién? Jesús, y por eso fue capaz de hablar y de enseñarle a otros la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a ir al espacio del versículo. Y aquí en nuestro espacio del versículo vamos a recordar algunas ideas que nosotros ya hemos trabajado en otras clases o en otras historias. Y la primera de ellas es tener una Biblia para que allí nuestros niños puedan relacionar que lo que ellos van a aprender no está sacado de cualquier libro, sino que está sacado de la palabra de Dios. Entonces ustedes pueden hacer una Biblia como esta de cartón, que ya la hemos compartido con ustedes desde el principio de nuestro ministerio. Así que todo lo que van a hacer es tomar una caja así
y van a abrirla para que quede como si fuera una puertita, ¿ok? Para abrir y cerrar allí. Entonces tienen dos compartimientos. En uno de ellos vamos a pegar una parte del versículo y les estoy dejando la otra parte aquí en el otro lado. Bueno, esta Biblia es útil, pero también si quieren hacerlo, sencillamente cogen una cartulina, la doblan en dos y allí van a ir entonces en ese tamaño a imprimir las dos páginas por cada versículo y los pueden ir coleccionando. También pueden usarlo para compartirlo durante la semana con los niños, tenerlos en sus celulares, en sus dispositivos, en sus iPhone, también en sus iPads, donde lo quieran compartir, quizás en el televisor, donde ustedes desean, pueden entonces descargarlo de forma digital y allí tenerlo para que el niño lo esté repasando varios días. Este está ilustrado en dos partes, entonces vamos a encontrar que la primera parte dice: Dios no está lejos de nosotros. Hebreos 17, 27. Muy bien. Pero también vamos a tenerlo allí por partes para que los niños lo puedan ir aprendiendo. En la Biblia lo vamos a tener ya para repasar, pero mientras el niño lo aprende vamos a tenerlo allí dividido en partes. En la primera parte vamos a tener a Jesús, un Jesús alegre allí que está representando ¿a quién? A Dios. Ahora vamos a tener aquí en este letrero que dice no está lejos de nosotros, y aquí vamos a tener los niños representando a la palabra nosotros. Hebreos 17, 27. Los pueden parar o los pueden pegar en un cartel como ustedes lo deseen. También pueden usarlo como juego, mezclarlo y pedirles a ellos que lo organicen en el orden correspondiente. Pero también pueden usar las trompetas. Como estamos hablando de anunciar a otros acerca de Jesús y de su amor, ustedes pueden entonces descargar en nuestras páginas el versículo por partes hecho en estas trompetitas. Todo lo que van a hacer es tomar rollitos de estos de las toallas que hay en nuestra cocina o los rollitos de papel, decorarlos, pegarles aquí los puntitos para representar esta parte de la trompeta, y esto es hecho con cartón de color o con cartulina, o si lo deseas con papel de color, ustedes lo pueden allí imprimir, recortar. Les estamos dejando los moldes y usar para que el niño entonces vaya repitiendo por parte su versículo. Dios, y luego toma la segunda trompeta, no está lejos, y así sucesivamente hasta que lo aprenda. O también, si tienen un grupo, pueden permitir que un niño tenga una parte del versículo diferente y lo vayan repitiendo. Muy bien, estas son las ideas entonces para el versículo. Hemos llegado al momento de la aplicación de la historia. Es en este espacio donde a través de algunas preguntas, pero también algunas actividades y quizás juegos, podemos ayudar para que los niños analicen la aplicación de la historia, puedan extraer lecciones y mensajes de la palabra de Dios y aplicarla a su vida diaria y también compartirla con otras personas. Es por eso que es importante ilustrarlo, pero tomarse el tiempo para hablar un poquitico de cada una de estas aplicaciones para su vida práctica. Estamos hablando de cómo podemos compartir con otro la palabra de Dios. Es por eso que vamos a tener entonces algo muy importante, que son nuestras trompetas de pregoneros, hablando de cómo en la antigüedad, cuando iban a anunciar una gran noticia, los pregoneros, que eran esas personas, esas profesionales de las ciudades o de los pueblos encargados de dar el anuncio, de tocar la trompeta. Eso era algo muy importante porque era la forma como el pueblo podía ser anunciado de un mensaje especial o cuando todo se detenía para escuchar ese mensaje. Por eso vamos entonces a hacer nuestras trompetas con los niños y en cada uno de ellos vamos a tener representado las formas como nosotros podemos conocer más a Jesús o también las formas como podemos compartir la palabra de Dios con otras personas y ser pregoneros de la palabra de Dios. Muy bien, entonces recuerden, con los tubitos vamos a permitir que los niños lo decoren con papel. Ustedes van entonces a sacar de nuestras páginas los moldes de la parte de abajo de la trompeta. Todo lo que van a hacer es seguir la línea del molde y van a pegarla y luego la van a insertar en esta parte del tubito. Finalmente, aquí van a hacerle la cogedera con un pedazo de el mismo papel que nos ha quedado o de cartulina fuerte, como ustedes lo deseen, porque esta va a ser la donde el niño va a agarrar, donde lo va a tomar para entonces representar cuando la está tocando. Y pueden decorarla con estos botones para representar cómo pueden tocar entonces su trompeta. Lo interesante es que esto hace un efecto de eco. Entonces, ¿cómo podemos compartir de Jesús? Regalando Biblias, por ejemplo.
Otra forma, vamos a tener aquí. Otra forma es invitando a mis amigos. Se me va a caer otra vez. Invitando a nuestros amigos a la iglesia. Y así vamos a permitir que cada uno de ellos vaya, entonces puede ir mencionando una forma como pueden compartir con otros de Jesús o tenerla allí ilustrada en diferentes trompetitas y hacer su propia colección de trompetas allí entonces. Tenemos aquí entonces a Jesús representando cómo Él siempre está cerca de nosotros. Por eso aquí ustedes van a tener aquí el Jesús con dos niños en la mano, mostrando cómo Jesús siempre es nuestro mejor amigo y qué lindo que nosotros nos acerquemos para conocerlo más a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener algunas ilustraciones donde vamos a mostrar cómo lo hacemos, pero también van a ir junto con unos versículos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice que conocemos más a Jesús cuando oramos, así que les estoy dejando la ilustración de la oración para que ustedes lo tengan allí, lo pueden decorar o poner en un lugar o tenerlo allí con los personajes. Igual va a estar en las trompetas. Tenemos también que nos dice que podemos cantar en Salmo 96:2. Para eso vamos a usar nuestras trompetas y vamos a permitir que los niños creen su propio canto o sencillamente pueden hacerlo diciendo alguna frase especial o algo que rime usando sus trompetas, ¿ok? Entonces, muy importante esta parte porque nos va a recordar cómo cuando cantamos alabanzas a Dios estamos conociendo más de Jesús y estamos compartiendo también con otros. Bueno, otra forma, 2 Timoteo 3, versículos 14 al 17, dice que es leyendo la Biblia. Aquí vamos a tener entonces a diferentes niños mostrando cómo nosotros cuando leemos la Biblia, leemos las historias, estamos conociendo más de Jesús, escuchando su palabra. Es otra forma. Vamos a tener a esta niña aquí sentada, quizás escuchando cómo sus papás le cuentan la historia o quizás en la iglesia. Y hay una forma más que es en Salmo 37, 3, 5 y 7 que dice que es confiar. Ustedes también pueden tener allí en el lugar donde quieren en su casa o en el salón de clase, pueden tener por separado los versículos y por separado las formas como ellos pueden conocer a Jesús. Entonces, en una hojita o en un cartón va a estar la palabra orar y en el otro va a estar el versículo correspondiente. 1 Tesalonicenses 5:17, ustedes lo van a esconder en diferentes lugares y en un momento determinado van a permitir que los niños lo encuentren y puedan juntar el versículo correspondiente con la forma como ellos pueden conocer a Jesús. Bueno, y tenemos nuestro niño con el termómetro. Este es muy importante porque este niño con este termómetro nos está mostrando cómo podemos día a día. Aquí tenemos a él en su manito, vamos a ir cambiando los días de la semana, el domingo. ¿Cómo puedo medir mi tiempo en que estoy usando para conocer a Jesús? Aquí en este termómetro en la parte de abajo está Jesús, pero aquí el niño va a ir pegando durante el día lo que ha hecho para conocer más de Jesús, el tiempo que ha tomado para conocer a su amigo Jesús. Entonces, les voy a dejar por separado estas fichitas. La idea es que cada fichita se va a ir pegando en el termómetro y la idea es que nuestro termómetro al final del día esté lleno con las formas que hemos usado para conocer a Jesús. Por ejemplo, en una fichita está la Biblia. Si el niño leyó su Biblia, estudió la lección, vamos a permitir que la pegue allí. Ese termómetro va a estar muy bien. Ahora, tenemos otra más. El momento de adoración en familia. Si el niño estuvo en el momento de adoración o fue a la iglesia, vamos a permitir que pegue entonces un cuadrito más. Otra forma, cantando a Dios. Ahí él va a pegar la figurita donde está cantando a Dios. Si oró, igual va a pegarlo allí. O si compartió con alguien o habló de Jesús o oró por otra persona, vamos a permitir que él lo pegue allí. Y así va a tener su termómetro. Pueden ir cambiándole los días de la semana. Pueden tener el de la niña o el del niño, como ustedes lo deseen allí. Y por último tenemos nuestro reloj del tiempo que tomamos para estar con Jesús. Ustedes lo pueden usar de diferentes formas. Una de ellas es que si el niño aún no tiene el hábito, vamos entonces con un sticker y con estas mismas fichitas representados a poner la hora en la que él vamos a ayudarle a él a recordar que debe orar. Entonces vamos a proponernos orar a las 9 de la mañana. Entonces vamos a poner allí la figurita de la oración a las 9 de la mañana. Pero vamos a estudiar la Biblia a las 9:30. Vamos a poner allí la figurita a continuación y así sucesivamente hasta que nuestro reloj durante todo el día esté lleno de las formas
como nosotros estamos tomando tiempo con nuestro mejor amigo y conociendo a Jesús, conociendo la palabra de Dios. Entonces, la idea es que este reloj también quede completamente lleno. Ustedes pueden hacerlo también con sticker, con corazones, como lo deseen. Va a ser el reloj de Tomando Tiempo con mi mejor amigo. Muy bien, amigos, deseamos que todas estas ideas y recursos sean de gran bendición y que Dios les bendiga al estudiar la palabra de Dios. Recuerden también ver nuestras clases modelos, porque allí también hay algunas ideas y juegos y actividades que pueden ser de gran bendición. Dios les bendiga, abrazotes para todos y recuerden compartir con otros, suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campanita, así recibirán nuestras notificaciones. Bendiciones.